Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a platicar sobre algunas cosas que yo y otros amigos que hemos estudiado ciencias o que ahora algunos de ellos se desenvuelven en disciplinas científicas quieren que sepas. Si tú eres cristiano y no estudias una carrera científica, no te desempeñas en el área de la ciencia, quizá puede ser que veas a algunos de tus hermanos en la fe que se dedican a eso como bichos raros. Y es que la verdad, sí somos medio extraños. Mi esposo Uriel, siempre que yo salía con mis amigos de la carrera, nos miraba muy extraño por las conversaciones que teníamos acerca de microbios en general. A nosotros nos gustaban los microbios y hablábamos mucho de eso y así. Entonces, los cristianos científicos podemos ser medio raros, los científicos en general somos medio extraños. Pero si nos conocemos un poquito mejor, podemos convivir y no caer en malentendidos, porque la verdad es que pasa. A veces el tema de la ciencia y la fe es controvertido y pues quizá si eres pastor, líder de iglesia, líder de jóvenes, quizá tienes un jovencito científico por ahí que te hace preguntas medio incómodas y tú estás así como que, hijito, estoy tratando de predicar, déjame en paz. Y bueno, yo lo entiendo, pero estas 5 ideas que yo platicando con mis amigos cristianos científicos estuvimos compartiendo te pueden ayudar a comprendernos un poquito más, a tenernos paciencia, misericordia, a convivir mejor con tu cristiano científico que está ahí enseguida en tu iglesia local. Así que vamos a hablar de 5 cosas que los cristianos científicos quieren que sepas. Y la primera es muy básica, pero creo que a muchos todavía nos falta abrazar esta realidad, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, y es que la ciencia no está peleada con la fe. Me ha tocado escuchar, en muchos casos, desafortunadamente, que se digan cosas desde el púlpito como ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o al hombre? Hablando de científicos, ¿no? Y se promueve esta idea de que tienes que elegir entre tener fe en el Señor o apreciar las investigaciones científicas más recientes. Y miren, entiendo, podemos hablar aquí por horas de muchos temas científicos controvertidos, pero en realidad lo que tenemos que entender es que Dios se ha revelado en su palabra y se ha revelado en su creación. Y R.C. Sproul, un teólogo, lo explica de manera magistral y no encontraba a nadie que lo explique de una manera mejor que él. Y él dice, tenemos intérpretes imperfectos interpretando revelaciones perfectas. Entonces él habla de cómo los teólogos interpretan la revelación especial, la palabra de Dios, y los científicos interpretan la revelación general, la creación. Ahora, creemos que ambas revelaciones vienen de Dios. Creemos que la verdad es una. Entonces, cuando hay algún desacuerdo entre la interpretación de los teólogos y de los científicos, aunque bueno, podemos hablar de muchos asuntos en el que los mismos teólogos no se ponen de acuerdo entre ellos y los mismos científicos no se ponen de acuerdo entre ellos, pero bueno, eso es otro tema más complejo. Pero el punto es que si los teólogos tienen una postura y los científicos tienen otra, R.C. Sproul dice, hay alguien aquí que está equivocado. No llegó a la conclusión de que es el teólogo necesariamente o el científico, pero somos intérpretes imperfectos, entonces va a haber a veces que nos equivocamos. Pero lo que sí tenemos claro es que el Dios que da la revelación, tanto especial como general, es uno que ha revelado una verdad y que nosotros estamos tratando de averiguarlas. Pero la ciencia como tal, la interpretación de la revelación general y la fe o la teología como tal, la interpretación de la revelación especial, no tienen que estar en conflicto entre sí. Entonces, confiar en Dios no significa despreciar la ciencia y apreciar los avances científicos no significa que no tenemos que confiar en Dios o dejar nuestra fe afuera del laboratorio. Podemos confiar en el Señor, en el Creador del cielo y de la tierra y deleitarnos en la creación que Él diseñó. La siguiente cosa que los científicos cristianos con los que hablé quieren que sepas es que estudiar nos lleva a adorar. Y ese es otro tema que a mí me apasiona muchísimo porque no tienen idea de las veces que me han dicho que la letra mata, de que no lea mucho porque luego me voy a ensoberbecer o que me voy a enfriar en mi fe y todo eso. Y miren, tengo otro video en el que hablo del libro de Piense de John Piper en el que nos adentramos más a este tema, pero la verdad es que para el cristiano científico, el estudio te lleva a la adoración. Yo lo he platicado una y otra vez con amigos que están en química, en física, en muchas áreas del conocimiento
Y el factor común siempre es de que yo no puedo ir un día al trabajo sin maravillarme del Creador, del perfecto diseño del Señor en todas las cosas que Él hizo. Y es así, o sea, cuando un cristiano científico no estudia, o sea, si lo hace con un corazón genuino en santidad, obviamente todos caemos en pecado de vez en cuando, pero cuando un cristiano científico estudia con la mirada en el Señor, ese estudio lo lleva a la adoración, porque entre más conocemos de la creación, más nos asombramos del Creador y con más asombro podemos adorarle. Yo recuerdo una y otra vez saliendo de mis clases de universidad, cuando estaba estudiando específicamente, me acuerdo, la materia de biología celular, me producía muchísimo asombro ver el detalle con el que estaba diseñado la estructura celular y todos los procesos bioquímicos que sucedían dentro. A mí me volaban la cabeza y yo llegaba a mi casa con mi música de adoración pensando en todo lo que había estudiado en mi salón de clases. Y es así. Para los cristianos científicos, el estudio nos lleva a la adoración. La tercera cosa que los cristianos científicos quieren que sepas es que no creemos que la ciencia lo explique todo. Por supuesto que hay científicos que no tienen una cosmovisión cristiana, que son naturalistas, que no creen que exista más de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, que pues van a pensar que en algún momento, cuando tengamos suficiente tecnología y avances y todo eso, la ciencia va a poder explicar absolutamente todo. Pero no se tiene que pensar así para hacer ciencia, y los cristianos científicos ciertamente no pensamos así. Que estudiemos el mundo natural no significa que pensamos que el mundo natural es lo único que existe. Los cristianos científicos creemos en una dimensión espiritual que por supuesto está fuera del alcance de lo que el método científico puede analizar. Entonces, obviamente, en nuestros estudios nos limitamos a los procesos naturales, pero, de nuevo, no significa que creemos que los procesos naturales es lo único que existe. Así que, claro que un cristiano científico puede creer en los milagros, en el mundo espiritual y todo eso, porque son cosas de las que la Biblia habla y que si confiamos en que Dios reveló su palabra, pues creemos en este mundo espiritual, pero nos dedicamos a estudiar el mundo natural. Aunque, de nuevo, no creemos que el mundo natural es lo único que existe. Así que, los cristianos científicos no vemos a la ciencia como la única solución de los problemas de la vida. Es una herramienta poderosísima que el Señor nos ha permitido desarrollar, pero eso no significa que tenga todas las respuestas ni todas las soluciones a los problemas que aquejan al ser humano. Sabemos que, por supuesto, el problema principal del ser humano es el pecado y la distancia que hay en su relación con Dios, que eso es algo que solo Jesús pudo resolver en la cruz del Calvario. Entonces eso, por supuesto, como todos los cristianos, es el enfoque principal de nuestra vida, pero también entendemos que la ciencia es una herramienta que podemos utilizar para la gloria de Dios, y de eso vamos a hablar más adelantito. El siguiente punto me dio mucha risa porque tengo en mi mente la amiga que me lo dijo y me dolí con ella porque me contaba historias de terror, de cosas que le pasaban en su iglesia por su personalidad curiosa. Y la cuarta idea que queremos que sepas sobre los cristianos científicos es que somos curiosos, no necesariamente rebeldes. Y pongo necesariamente entre paréntesis porque sí, a veces somos rebeldes. Pero en general, los que estudiamos ciencias nos gusta saber, nos gusta entender cómo funcionan las cosas y hacemos preguntas. Y miren, no sé si es así en el resto de la iglesia del mundo, pero en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a seguir a nuestros líderes sin hacer demasiadas preguntas. La verdad, nos gusta que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, y obedecemos y ya, estamos bien, no nos metemos en problemas. Pero una persona que ha estudiado una disciplina científica tiene cierto tipo de personalidad, de curiosidad, de que no nomás le gusta que le digan así son las cosas, sino que les expliquen por qué debo hacer esto o por qué creemos aquello. Y eso es bueno, tener esa actitud de no nomás me voy a tragar todo lo que me digan, sino quiero entender. Por supuesto, también sabemos que no podemos entender absolutamente todas las cosas, pero tampoco está mal hacer preguntas y no debemos interpretar las preguntas de una persona curiosa como rebeldía necesariamente. Y eso es lo que esta amiga a mí me decía, de que a mí me tachan de rebelde en la iglesia porque hago preguntas.
porque simplemente cuestiono lo que nos están pidiendo que hagamos o lo que nos dicen que debemos creer cuando no lo veo así en la Biblia. Entonces, y ella de su corazón, y yo la conozco y genuinamente pienso que tenía como esta inquietud de entender mejor cómo funcionan las cosas o por qué hacemos lo que hacemos, y ella hacía preguntas y bueno, la tachaban de rebelde y eso la lastimó mucho y la hizo alejarse en muchos sentidos de la iglesia. Entonces, si tú estás con una persona que tiene como esta curiosidad, no asumas inmediatamente que esa curiosidad viene por ser rebelde, sino que simplemente quiere conocer más cómo funcionan las cosas, y también le puedes decir, hey, no sé, pero investiguémoslo juntos. Y la quinta idea es la que se une a la tercera que les decía sobre la ciencia como una herramienta, y es que la ciencia nos ayuda a ser mayordomos sabios. Como les decía, la ciencia no nos va a ayudar a entender absolutamente todo acerca del mundo. De hecho, las preguntas más importantes acerca de la vida no son preguntas que el método científico puede responder. Pero la realidad es que sí, la ciencia nos ayuda a entender cómo funciona el mundo natural, los procesos biológicos, químicos, físicos, etc. Y eso es una herramienta poderosa para nosotros como mayordomos de la creación. Los cristianos creemos que el Señor nos dejó aquí para representar su imagen, para señorear sobre la tierra, para tener autoridad sobre ella como sus representantes, y la ciencia es una herramienta muy poderosa para cumplir esa misión, para ser mayordomos sabios de lo que Dios nos ha dado, de los animales, de las plantas, de unos a otros, las personas, de cómo podemos convivir mejor, cuidarnos unos a otros, la medicina, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia es una herramienta que nos puede ayudar a ser mayordomos sabios de este mundo que Dios nos ha dado, y por eso el trabajo de los científicos cristianos es especialmente valioso. No es algo que nada más deban hacer allá afuera de la iglesia en su laboratorio y ya, sino que es algo que podemos traer a la iglesia. Por ejemplo, nosotros hoy estuvimos trabajando en un grupo de apoyo para familias del corazón, familias por adopción, y la persona que guió ese grupo es una persona que tiene estudios en psicología, que se echó a la bolsa muchos trabajos de investigación sobre el apego, sobre los efectos del trauma que tiene sobre las personas y otras investigaciones científicas, que ahora conocer esos resultados y todos los efectos que tienen estas situaciones sobre los niños nos ayuda a nosotros como padres a servir mejor a nuestras familias. Entonces, podemos así pensar en maneras en que científicos en diferentes disciplinas pueden servir a la comunidad de nuestra iglesia local, o no necesariamente dentro de la iglesia local, pero en las diferentes comunidades en donde Dios nos ha puesto. Podemos ser luz allá afuera, y no nomás para publicar artículos científicos en lugares seculares donde se te exige básicamente que dejes tu cosmovisión afuera, aunque bueno, eso es otro tema en el que no podemos profundizar mucho ahora mismo, pero sí que los cristianos también puedan con todo el arsenal también teológico que han adquirido en la iglesia local, bendecir a las personas haciendo ciencia también. Entonces, estas son 5 cosas que tu hermano cristiano científico quiere que sepas y que te pueden ayudar a comprenderlo mejor y animarlo en utilizar ese estudio científico, esas habilidades que Dios les ha dado para servirle a él, tanto dentro como fuera de la iglesia local. 1, la ciencia no está peleada con la fe. 2, estudiar nos lleva a adorar. 3, no creemos que la ciencia lo explique todo. 4, somos curiosos, no necesariamente rebeldes. Y 5, la ciencia nos ayuda a ser mayordomos sabios. A mis amigos de Patreon les voy a compartir 3 ideas prácticas sobre cómo podemos animar a nuestros hermanos científicos en la iglesia, o también a los aspirantes a científicos. Por lo demás, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.